Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nuestro grupo considera que esta ley llega, para empezar, en un momento muy oportuno por muchas razones. Primero, porque, aunque es verdad que no ha pasado demasiado tiempo, son 2 meses y medio ya casi desde que se aprobó, 3 meses y pico desde que se aprobó la ley y más de 2 meses desde que entró en vigor, y no hemos visto, de momento, avances concretos. Es verdad, si hablamos del presupuesto, que este año, que ya estaba previsto que iba a ser el año de la aprobación de la ley, ha habido un aumento del 8% del presupuesto, pero también es verdad, lo hemos recordado en diferentes ocasiones, que al ritmo actual de inversiones en exhumaciones y en identificación de víctimas necesitaríamos 250 años para cumplir lo que la propia ley dice en su artículo 5, apartado 1, que es que la Administración de la Junta de Andalucía tiene que ser quien adopte las medidas y actuaciones necesarias para exhumar e identificar a todas las víctimas del franquismo, que, como sabemos, son en torno a 50.000 en Andalucía, aunque algunos estudios elevan las cifras hasta 60.000. En función de esa cifra estimada, nuestro cálculo, basado en estimaciones de expertos y también en los propios datos de la propia Junta de Andalucía, nos llevaba a hablar de 80 millones de euros, y nosotros hacíamos una propuesta que nos alegra que coincida con lo que establece la PNL de Izquierda Unida, de que esa inversión se realizara en un plazo de 10 años. Nos parece un plazo razonable, incluso demasiado largo, si me apuran, para gente que lleva 80 años esperando, para gente que ha visto cómo muchos hijos, muchos nietos, incluso de las víctimas, se han tenido que morir ya sin poder enterrar dignamente a sus familiares. Y además hablamos de una cifra de la que la tercera parte se estima que volvería a las arcas públicas, por tanto no es ninguna cifra disparatada. Si hablamos del importe total de esos 80 millones de euros, lo podemos poner en relación con los 165 millones que nos va a costar, o que le va a costar a la Junta y a todos, al final, los andaluces y las andaluzas, la indemnización por la construcción del centro comercial Nevada, por ejemplo, es más del doble de lo que costaría dar ese entierro digno a las víctimas del franquismo. O si hablamos de la cantidad anual que estimábamos, pues equivale a lo que recibe una sola empresa de comunicación por publicidad institucional al año. Solo una empresa de comunicación por publicidad institucional se llevaría lo que nosotros consideramos necesario para que en ese plazo de 10 años se pueda dar sepultura digna a esas víctimas del franquismo. Por tanto, creemos que las víctimas no merecen menos que ese grupo de comunicación, que llevan 80 años esperando, 40 de ellos en democracia, 35, como celebrábamos ayer con este Parlamento ya funcionando, y ya ha llegado el momento de un compromiso serio, real, con esas víctimas. La ley habla de planes plurianuales y la PNL pide que se pongan en marcha ya. Nada impide ir concretando el primer plan a 4 años vista que establece la ley y ir concretando también lo que sería el primer plan anual de exhumaciones y de identificaciones para el próximo año. Es la única manera de que la gente que espera tanto de este Parlamento en este tema, y lo vimos en el debate de la aprobación de la ley, vean que los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que animaban esa ley, de verdad se están cumpliendo y de verdad nos lo estamos tomando en serio. Sería también una manera de recuperar un poco esa imagen deteriorada de este Parlamento de la que hemos hablado estos días. Pero aparte es oportuna también por los ataques que en esos apenas 2 meses de entrada en vigor, donde hemos visto pocos cumplimientos efectivos de la ley, sí hemos visto, en cambio, ataques a la ley por parte de, por desgracia, altos cargos o cargos incluso concejales municipales del Partido Popular. En solo 2 meses, en 4 ciudades de nuestra tierra andaluza, hemos visto incumplimientos de la ley de memoria. En el caso del funeral de Utrera Molina es solo uno de ellos, y el último, los ataques al cantaor Juan Pinilla en Huetortájar por parte de 2 concejales del Partido Popular. Pensamos que eso da más relevancia todavía a la necesidad del desarrollo competencial. Y nos hemos alegrado, ayer lo decíamos aquí también, de que hayan cambiado las competencias de cultura a presidencia. Así lo pedían hace poco 2.000 firmas que se registraron en esta Cámara,
pedían que fuera a Presidencia o que fuera a Justicia. Para nosotros era mejor Presidencia, porque es una consejería transversal que coordina el trabajo de distintas consejerías y también porque tiene entre sus competencias las administraciones locales. Y también las administraciones locales tendrán un papel muy importante en el desarrollo, en el cumplimiento de esta ley, tanto en materia de sumaciones como en materia de cambios de nombres de calles, de retirada de símbolos franquistas, etcétera. Por tanto, saludamos esa medida que esperamos que vaya acompañada del aumento presupuestario consecuente. También nos parece saludable que se acoten y se acorten los plazos para el desarrollo reglamentario de la ley. Se nos ha dicho, cuando hemos preguntado sobre este tema, que hay estudios en marcha, estudios encargados a expertos universitarios. Queremos que eso se acelere y se ponga en marcha cuanto antes, pues para evitar esos actos de exaltación franquista, por ejemplo, a los que hemos hecho referencia. El artículo 32.12 dice que corresponde a las autoridades andaluzas prevenir y evitar actos de exaltación franquista y se establecen sanciones, pero hace falta un desarrollo reglamentario que diga cómo concretamente se va a hacer para evitar y prevenir esos actos y para que no nos acostumbremos a que eso es algo inevitable en nuestra tierra. No es normal, no es habitual en ningún otro país europeo que haya derrotado al fascismo como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y no tiene por qué ser normal ni habitual tampoco en nuestro país. Y se ha hablado del 40 aniversario del asesinato de Caparrós, que se va a cumplir en pocos meses. Nos parecía fundamental en su momento que el marco temporal de la ley incluyera la lucha por el Estatuto de Autonomía, porque hubo una víctima mortal, hubo un asesinato de un activista por la autonomía andaluza, y aquí ha hecho referencia el portavoz de Ciudadanos a que ese marco temporal equivalía a negar la valía de la transición. Bueno, es que en la transición democrática la policía seguía asesinando manifestantes, y no solo pasó en Málaga el 4 de diciembre del 77, pasó pocos días después en Canarias y pasó, por ejemplo, el caso de Almería muy poco tiempo después, y muchos de esos casos quedaron impunes, como el caso de Caparrós, o llevaron a sanciones insuficientes donde muchos de los autores escaparon a la acción de la justicia. Por tanto, la transición no fue ese periodo idílico que nos han contado, tuvo páginas oscuras muy reseñables y creemos que es bueno que la Ley de Memoria sirva para sacar a la luz esa oscuridad y para establecer la verdad de lo que ocurrió. Y nos sumamos, por supuesto, a la petición de que la Mesa del Congreso levante el secreto sobre los 675 folios de aquello que se llamó Comisión de Encuesta por el asesinato de Caparrós. 675 folios. Ese secreto se ha mantenido en virtud de un reglamento preconstitucional. Y me llama la atención cómo algunos grupos de esta Cámara insisten tanto en la Constitución para unas cosas y le dan tan poco valor para otras. Un reglamento anticonstitucional sirve a día de hoy para que hoy la Mesa del Congreso niegue la posibilidad de acceder a esos documentos a los grupos que así lo solicitan, cosa que no nos parece que tenga ningún sentido y nos parece un ataque a la dignidad de Caparrós y también a la propia democracia. Y también creo que es buen momento, hablando de Caparrós, para recordar lo que dijo un diputado de la UCD en el año 77. Dijo que en aquella manifestación del 4 de diciembre había manifestantes agresivos que hacían necesaria la obligación de la policía de mantener la paz y la estabilidad con todos los medios a su alcance. Eso lo dijo después de saber que se había asesinado a Caparrós. ¿Quién era ese diputado de UCD? Pues era un señor que lleva 17 años siendo alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Él fue el que lo dijo. Por tanto, curiosamente también estaba en el funeral de Utrera Molina. Por tanto, bueno, creo que hay páginas pendientes de la transición que todavía requieren estudios, requieren autocrítica y requieren asunción de responsabilidades penales cuando proceda y políticas también, por supuesto. Y pensamos también que es muy necesario que recuperemos los documentos de los archivos en Andalucía, los documentos que afectan a la represión franquista en nuestra tierra y, por tanto, también apoyamos, nos parece muy pertinente ese punto, así como pedir al Gobierno central que asuma su responsabilidad en la reparación de las víctimas. Es verdad que hay una ley de memoria del año 2007 que lleva 5 o 6 años sin dotación presupuestaria, está derogada de facto por falta de dotación presupuestaria. Por eso el Grupo de Unidos Podemos ha presentado enmiendas para que además se contemple una partida para impulsar la aplicación de la propia Ley Andaluza de Memoria Histórica desde los presupuestos generales del Estado. Nos parece que hay que pedir ese compromiso efectivo y nos parece que eso no debe ser obstáculo tampoco para que la Junta asuma el que les corresponde. Hace 3 meses aquí vivíamos un momento
muy emocionante con la participación en la tribuna, la presencia en la tribuna del movimiento memorialista, de descendientes de las víctimas, y había unas expectativas muy grandes que no podemos defraudar. Por tanto, nos parece que esta PNL representa un impulso político necesario, que el Gobierno debe recoger el guante y que debemos intentar que el consenso laborioso que se logró para la ley se mantenga, pero con un compromiso efectivo. Gracias, señoría.